En esta mañana, mi propósito es simple y claro, y es retomar un principio que es básico, fundamental, ineludible para ordenar nuestras vidas. Si usted quiere que su vida esté en orden, que su vida sea bendecida y vivirla en paz, en tranquilidad y prosperidad, de acuerdo a la prosperidad de la palabra de Dios, entonces retome este principio, vívalo en su vida. Hoy estaremos meditando acerca de la perspectiva divina de las prioridades. ¿Por qué digo desde la perspectiva divina? Porque para nosotros a veces eso se complica. El asunto de cuáles son nuestras prioridades, pero realmente cuáles deberían ser desde la perspectiva del Señor. Ahí está el versículo clave. Más bien, quiero que lo lean conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6, 33. Ese versículo y el pasaje que leímos anteriormente está en el Evangelio de Mateo. Y Mateo, su énfasis es en el reino de Dios. Así es que allí encontramos las enseñanzas de Jesús acerca de cómo debe ser el carácter y cómo debe ser el estilo de vida de los ciudadanos del reino de los cielos. También nos enseña con claridad cuáles deben ser las prioridades de los que vivimos gobernados por el Señor como nuestro Rey. Quiero primero hablar un poco del contexto de este pasaje porque es sumamente importante. El Señor en el Sermón del Monte tiene una audiencia muy grande y tiene 3 grupos principales. Uno de esos grupos son los pastores y los maestros de la palabra, o sea, los líderes religiosos, los fariseos, los maestros de la ley. Otro grupo son sus discípulos, los 12, llamados a estar con él. Y otro grupo mayor es la multitud del pueblo que lo seguía y se congregaba para escuchar sus enseñanzas. En este capítulo, el capítulo 6, el Señor señala algunas cosas. Recordemos que los pastores, los maestros de la ley, deberían ser un ejemplo, deberían ser un modelo a seguir en cuanto a lo que significa la espiritualidad, en cuanto a lo que significa hacer las obras de justicia del reino de Dios. Ellos deberían ser el modelo, porque el pueblo aprendería de ellos a vivir gobernado por el reino de Dios. Lamentablemente, muchos de los líderes, de los pastores y maestros habían fallado, como también fallamos muchas veces en el presente. Entonces el Señor les hace una confrontación a ellos, a los líderes, a los pastores y los maestros del pueblo, para que también el pueblo aprenda de qué manera deben actuar y de vivir en el reino de Dios. Ahora, recordemos que los fariseos, los maestros de la ley, eran gente sumamente religiosa. Ellos cuidaban detalladamente las obras de justicia que hacían. Entonces, ellos eran tan cuidadosos de dar a los necesitados, de sus tiempos de oración, del ayuno, de diezmar y en fin de muchas cosas que eran prioritarias dentro de la religión judía. Entonces usted dirá, bueno, si eso era así, si eran tan entregados a eso, si eran tan celosos de eso, ¿por qué el Señor los confronta? Bueno, el Señor los confronta no con las obras que hacían, sino
con las motivaciones del corazón cuando hacían todas esas cosas. ¿Quién era el primero y a quién estaban dirigidas esas cosas que hacían? ¿De qué cosas les habla el Señor? Por ejemplo, de dar a los necesitados. Ellos daban a los necesitados, pero tenían un problema. Cuidaban de que todo el mundo se diera cuenta. Ellos ayunaban, pero su apariencia mostraba que estaban ayunando. La oración, que debería ser algo individual, de una relación íntima con el Señor, la practicaban de pie en las sinagogas o en las plazas. Y el Señor les dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención hacia ustedes mismos. Ahí estaba el problema. Las motivaciones. Estaban haciendo cosas buenas que concernían al reino de Dios, pero con una motivación equivocada. No lo estaban haciendo para honrar al rey, para honrar al Señor. No estaban viviendo una espiritualidad genuina. ¿Cuáles eran las motivaciones de ellos? Era la vanagloria. Era la vanagloria, era el orgullo. Retrocedamos, por favor, no estamos todavía ahí. Entonces, eso es lo que el Señor les reprocha y a la vez enseña a la multitud de la forma en que se deben hacer las cosas. Si ustedes dan a los necesitados, hay que hacerlo, está bien. Son obras de justicia del reino de Dios. Pero que no se entere tu izquierda de lo que hace tu derecha. Cuando tú ores, esta oración privada y personal, debes hacerlo encerrado en tu cuarto, en secreto, donde tu padre y tú tengan esa comunión. Cuando ayunes, debes estar contento, perfumado, alegre, para que nadie sepa que estás ayunando, sino solamente tu Padre que está en los cielos. Esa es la manera correcta. Muy bien, entonces quiere decir, se estará preguntando usted, que yo puedo hacer muchas cosas buenas, como venir a la iglesia, diezmar, ofrendar y muchas cosas más, y podría estarlo haciendo equivocadamente. Claro que sí. Cuando lo hacemos de una manera legalista, religiosa o por vanagloria, cuando lo hacemos de una manera egoísta, debemos hacerlo más bien con una actitud de la cual nos aconseja Pablo en 1 Corintios 10:31. En conclusión, dice Pablo, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Amén. Entonces, el Señor confronta a los líderes religiosos y les enseña al pueblo cómo deben hacer sus obras de justicia. Desde la perspectiva divina, no importa lo que usted haga y que sea tan bueno, no importa. Si usted lo hace con las motivaciones equivocadas y no para honrarlo a Él, eso no tiene ninguna validez. De hecho, dice Mateo, si ustedes hacen las cosas de esa manera, han perdido su recompensa, la recompensa que les podría dar su Padre Celestial. En ese mismo contexto, el Señor les enseña a los discípulos y a la multitud a orar, ya no en la oración individual, sino la oración corporativa. El Padre Nuestro es una oración corporativa, es Padre Nuestro de la iglesia, del pueblo de Dios. Y vean que en el Padre Nuestro, el Señor está enseñándole también a la gente a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia cuando oran. Las 3 primeras invocaciones del Padre Nuestro tienen que ver con el reino de Dios. Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, venga tu reino y hágase tu voluntad. Primeramente es
el establecimiento del reino de Dios en el corazón de su pueblo. Y luego las tres otras invocaciones tienen que ver con las necesidades de la comunidad de fe. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, al orar también buscamos primeramente el reino de Dios. Y al hacer cualquier cosa que hacemos, buscamos el gobierno del Señor y la gloria del Señor en nuestras vidas. ¿Qué otras cosas les enseña el Señor en el contexto? Una de las cosas fundamentales es que el Señor les dice: no se hagan tesoros en la tierra, porque en la tierra el óxido destruye las cosas se ponen viejas o vienen los ladrones y se las llevan. Los tesoros y las riquezas terrenales perecen. Y aclaro que cuando habla de tesoros y riquezas, está hablando de cualquier cosa que no sea esencial para la vida. Todo, un carro ya es riqueza, joyas ya son riquezas, cualquier posesión que no sea esencial para la vida. Guárdense de acumular tesoros en la tierra, sino que háganse tesoros en el reino de los cielos, porque ahí los tesoros permanecen, nada los va a destruir y nadie se los puede robar. Y el Señor les dice: porque donde esté su tesoro, allí también va a estar su corazón. Quiere decir, allí van a tener concentrada toda su energía, ahí van a prestar toda su atención. Pregunto, ¿por qué el Señor, en esto de hablar del reino de los cielos, de tenerlo en primer lugar, dice, aconseja y más bien manda o nos manda a no acumular nuestros tesoros en la tierra, a no poner nuestro corazón en las posesiones terrenales? Es sencillo, porque esas posesiones van a pasar, van a perecer. Y si usted tiene su corazón en las posesiones terrenales, sean estas muchísimas o sean muy pocas, usted va a perecer con ellas. Donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Si su corazón está en lo terrenal, repito, sea mucho o poco, usted va a perecer con esas riquezas terrenales. Pero si en cambio, sea que usted tenga mucho o tenga poco, su corazón está en el reino de los cielos, su riqueza está acumulada en el reino de los cielos, y como decía Pablo, usted ha puesto la mirada en las cosas de arriba, eso nunca va a perecer, porque allí está Cristo sentado a la diestra de Dios, y allí estamos y estaremos con Él hasta la eternidad. Esa es la razón. Por último, en el contexto, el Señor hace una fuerte confrontación a ese público de ese tiempo y también a nosotros. Y Él dice: bueno, señores, ustedes que se llaman cristianos, ustedes que practican la religión cristiana, ustedes que se congregan, ustedes que invocan mi nombre, ¿quién es su Señor? A ver, ustedes no pueden servir a dos señores, o mucho menos a tres y a cuatro. No, nadie puede amar a dos señores, ni servir a dos señores con integridad. O ama al uno y aborrece al otro, o sirve al uno y menosprecia al otro. Ustedes no pueden servir a Dios, al que llaman su rey, y a las riquezas, a las posesiones o a las cosas terrenales. Es interesante que después de eso, inmediatamente después, el Señor les dice: por tanto les digo, no se afanen, no se preocupen por lo que han de comer, por lo que han de vestir, por lo que han de beber. ¿Por qué pasa el Señor así? Pareciera como un cambio brusco, pero Él sigue hablando del reino de los cielos. Si yo soy su Señor, si yo soy su rey, si ustedes son ciudadanos de este reino, yo les mando que no se afanen, que no se preocupen, que no se angustien.
por lo que han de comer, por lo que han de beber, por lo que han de vestir, que son ejemplos de las cosas fundamentales que necesitamos para la vida. Muy bien, entonces es ahí donde el Señor empieza a confrontarnos con el asunto del afán. No se afanen, no se angustien, no se preocupen. La anterior, por favor. Pero yo quiero que primero tengamos muy claro dos perspectivas del afán o de la preocupación. Hay un significado positivo. Una persona que se afana es una persona que se empeña, que es empeñosa, que es dedicada, que es laboriosa, que es muy productiva, como una hormiguita. Está concentrada en su trabajo. Entonces, es muy importante entender que no siempre que hablamos de afán o de preocupación, estamos hablando de algo negativo. De hecho, en la Biblia hay preocupaciones positivas, genuinas, como cuando Pablo dice, mi preocupación por todas las iglesias. O cuando dice la joven soltera se preocupa por servir al Señor. Entonces, eso es muy importante. La preocupación positiva siempre nos va a llevar a hacer algo. Si yo le digo aquí a mi amiga Damaris, Damaris, estoy preocupada por usted, significa que yo estoy dispuesta a hacer algo por Damaris, por ayudarla en alguna situación que ella está enfrentando. ¿De acuerdo? Habiendo aclarado eso, ahora sí, vamos a ver el otro significado del afán, el del contexto. En el contexto, Jesús está hablando del afán nocivo, del afán destructivo, del afán dañino. Y ese afán significa tener la mente tan dividida en tantas cosas, preocuparse por la seguridad, la tribulación, las penas, las pruebas, las familias, el amigo, los enemigos, los retos, el trabajo, los temores, los fracasos que podrían venir. ¿Qué va a pasar este año? Dios mío, si este país se hunde, si la empresa la cierran, si mi hijo sigue con su adicción, si no podemos...
se angustian y se afanan tanto? El gorrión le contestó: amigo, eso se debe a que ellos no tienen un Padre celestial que los cuide como a ti y a mí. Qué simpático, ¿no? Bueno, Jesús dijo: fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre celestial las alimenta y ustedes valen mucho más que ellas. Y luego habló y dijo: ¿y por qué se preocupan por la ropa? Ven los lirios del campo que no trabajan ni tejen. Sin embargo, les digo que ni aun Salomón en todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Y si Dios alimenta a los pájaros y viste a la hierba del campo, oiga lo que dice, ¿no hará mucho más con ustedes, gente de poca fe? Otras versiones dice: gente incrédula. Wow, el afanarse, llenarse de ansiedad y angustia es equivalente a la incredulidad. Desde la perspectiva de Jesús, la persona turbada en sus afanes está diciendo, como dije antes, tú no vas a cuidar de mí. Creo que la preocupación y la confianza no pueden coexistir, no pueden existir a la misma vez en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando usted tiene confianza plena en el Señor, en su Rey, la preocupación tiene que irse. Y cuando usted empieza a preocuparse y angustiarse, la confianza se va. Tengo aquí una nota que dice que la preocupación comienza donde acaba la fe. Y Jesús reafirma en Mateo 6:25: por eso les digo, les mando, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Y oiga la pregunta, el Señor es muy agudo cuando nos confronta. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? El Señor le dio la vida, ¿no le va a dar también la comida? ¿Qué les parece? Si el Señor le dio el cuerpo, ¿no le va a dar la ropa también? Es interesante, ¿verdad? El tono que el Señor usa es extraordinario. Y es que el mayor incluye el menor. Si el Señor le ha dado el mayor, que es la vida en Cristo, le ha dado la vida, ¿no le dará también con Él todas las cosas, hermano? Yo lo creo, yo lo creo. Vamos a ver, ahora que acaban de pasar la época de regalos. Si usted le regaló a su hijo o a su nieto un juguete costoso de baterías, ¿verdad que también le va a proveer las baterías? Porque si no, el juguete no funciona. Igual, si el Señor le ha dado la vida, el Señor le va a dar lo necesario para sustentarla. Si el Señor le ha dado el cuerpo, le va a dar lo necesario para el cuerpo. Le pregunto, si el Señor a usted le ha dado una familia, ¿no le dará también lo necesario para cuidar de esa familia, para proveer? Si el Señor le ha dado un carro, que eso es riqueza, como dije al inicio, ¿no cree que también le va a proveer para pagar el seguro, el marchamo, la gasolina, los repuestos, el mantenimiento? ¿Verdad que sí? Si el Señor le ha dado un trabajo que es un gran reto para usted, ¿no lo capacitará también para realizar ese trabajo? Si el Señor le ha dado un llamado al ministerio, ¿no le sostendrá? ¿No lo capacitará? ¿No lo ayudará? Aunque usted tenga miedo en sus propias fuerzas. ¿Amén o no amén? Amén, aleluya. El mayor incluye al menor. Número 3, el afán es idolatría. Uy, usted dice, ya se me paró el pelo. ¿Será que yo he sido idólatra? Leo Mateo 6:32 en una versión parafraseada. Oigan lo que dice. Porque los gentiles, que significa paganos, idólatras, buscan ansiosamente todas esas cosas.
las cosas terrenales. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan de esas cosas. Está claro. Si mi afán, mi angustia, me lleno de ansiedad por las cosas que realmente son necesarias y fundamentales, en vez de confiar en Dios, eso es equivalente a ser una idólatra. Porque un ídolo es cualquier persona, actividad o cosa que le quita al Señor el primer lugar en mi vida. Que desvía mi atención completa del Señor, que es mi Rey. Y yo digo que vivo bajo el gobierno del reino de los cielos. Así es que tengamos cuidado. Es cualquier cosa que te impida amarlo con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El afanarse también es absurdo e inútil. Ustedes vieron a Felipe actuando ahí en esta máquina estacionaria. Podemos seguir. El afán es inútil, es absurdo. ¿Verdad que Felipe no iba a llegar a ninguna parte subido en esa máquina estacionaria? No pudo hacer nada de lo que su mamá le encargó. No pudo ir a la pulpería, no pudo recoger las cosas donde los abuelos, no pudo ir a comprarlo del desayuno, nada. Y esto es una ilustración de lo inútil y absurdo que es el afán. El afanarse por esas cosas es como montarse en una bicicleta estacionaria y dice mi hermana Olga, aquí mi amiga Olga, tengo que ir al banco, tengo que ir a Walmart, tengo que visitar a mi hija, tengo que atender a mi nieto, pero montada en una bicicleta estacionaria. Ella se puede desmayar, sudar la gota gorda y no va a llegar a ningún lado. El afán es inútil, es absurdo. ¿Qué quiero decir? Hay cosas que nosotros podemos resolver en el día a día y eso lo tenemos que hacer. Pero hemos de depender de Dios en cosas que usted y yo no podemos resolver. ¿Y qué preguntó al Señor? Otra vez una pregunta aguda como esas que el maestro hace. ¿Quién de ustedes, por mucho que se afane, puede añadir un codo a su estatura? En otras versiones nos aclara lo que eso significa. Por mucho que se afane, va a poder añadirle una hora a su vida. No, nuestros días están contados. Debemos depender del Señor. Hay cosas que usted no puede hacer. Usted no puede convertir a un hijo, solo el Espíritu Santo, pero sí puede orar. Tal vez hay una enfermedad que usted lleva y no la puede sanar. ¿Qué debe hacer eso? Depender de Dios. Hay muchas cosas que por mucho que usted se afane, no podrá lograr, pero sí podemos depender del Señor. El problema del afán es que en vez de ayudarnos a solucionar las cosas, más bien nos impide ver las soluciones. Otro ejemplo, ¿a cuántos se les ha perdido algo valioso? Como documentos o un dinero que le dieron a guardar o el anillo de matrimonio, algo que es valioso. Y entonces usted le están diciendo, el documento, necesito el documento y usted no lo encuentra. Entonces usted vacía los basureros, abre todas las gavetas, saca la ropa del closet, en fin, hasta dentro de los zapatos lo buscó y suda y se llena de ansiedad y se enferma, le da dolor de estómago y diarrea y los documentos no aparecieron. Y de repente usted dice, pero bueno, yo voy a calmarme. Y se sienta y dice, Señor, ayúdame, tú sabes que esto es importante. Necesito encontrar este documento, este dinero, Señor. Tengo que entregarlo, es el dinero para las compras, Señor. Ayúdame, se sienta y empieza a pensar, bueno, ¿qué hice yo en la mañana? Esto y esto y esto. Probablemente cuando metí la ropa en la secadora, se me fue en el delantal. Y va y lo encuentra. Solo para que nos demos cuenta cuán inútil es el afanarnos, que no nos sirve de nada. Y por último, el afán es destructivo. El afán nos enferma y eso está científicamente comprobado. Todas las enfermedades
que el afán nos causa, pero no solamente en el cuerpo. Pregunto, como madre o como padre, ¿cuándo está usted más propenso a tratar mal a su hijo o a su hija? ¿Cuando está tranquilo, en paz, o cuando está afanado, alterado, angustiado? Obvio, ¿verdad? ¿Cuándo usted como esposo está más propenso a agredir a su esposa con una palabra grosera? Cuando está angustiado, afanado y preocupado. Entonces, otra de las cosas es que el afán es destructivo. Avanzando un poco más a otro de los puntos, he hablado de cómo el Señor describe el afán, la turbación y la angustia y los efectos que causa en nuestra vida. Paso a otro punto, que es los planes para el futuro versus el afán. A ver, ahí vemos personas angustiadas y afanadas, ¿verdad? Muy angustiadas. En Mateo 6:34 dice la versión Reina Valera: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Pregunto, ¿en esto nos está mandando el Señor a no hacer planes para la vida? ¿Es así? Claro que no. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor cuando nos manda a no angustiarnos por el mañana y a encargarnos del afán de cada día, dejando el afán de mañana para mañana? Amados hermanos, si es que angustiarse es preocuparse por el futuro, un futuro que no está a nuestro alcance. ¿Cuántos pueden decir que el futuro está a su alcance y que lo tienen bajo control? Ni siquiera mañana, ni siquiera esta tarde. Pero muchas veces vivimos preocupados por lo que sucederá mañana. Y nadie sabe con certeza qué sucederá mañana. El Señor lo que quiere decir es: los retos de hoy son suficientes para hoy, no les añadan lo del mañana. Hoy haga lo que tiene que hacer hoy con empeño, con dedicación, con cuidado, pero no cargue a los problemas y los retos de hoy los del mañana, que usted ni siquiera sabe que va a venir. Por otro lado, el Señor, quien nos da las fuerzas para enfrentar las situaciones de hoy, nos dará las fuerzas para enfrentar las de mañana, si es que el mañana llega. Amén. Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Y Santiago 4:13-16 dice: ahora escuchen, ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y haremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. Más bien deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o lo otro. Entonces, no es pecaminoso hacer planes y proyectarse para el mañana. El Señor quiere que lo hagamos. Lo que sí es pecaminoso es dejar al Señor fuera de esos planes, fuera de esos propósitos. Proverbios 16:3, lo leo en dos versiones, dice: pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Y en otra versión dice: pon en manos del Señor todo lo que haces y tus planes tendrán éxito. Entonces escuche, hoy es lo que usted tiene. Hoy puede ser salvo si no ha aceptado al Señor Jesucristo. Hoy puede arreglar sus problemas emocionales con la ayuda del Señor. Hoy usted puede perdonar. Hoy usted puede ayudar a los necesitados. Hoy puede hacer el trabajo de hoy. Si son 20 libros los que tiene que leer, lea hoy todo lo que pueda leer hoy. Hoy puede dedicarse a sus negocios y aprovechar las oportunidades que el Señor le da hoy. Mañana no sabemos si volverán. Entonces tenemos que confiar en Dios para enfrentar los retos de hoy, porque si llegamos a mañana, Él nos dará las fuerzas para enfrentar los retos del mañana. Si usted trabaja en cobros y tiene 500 cuentas que cobrar,
cobre hoy todas las que tiene que cobrar y se va a dar cuenta que va a terminar. En fin, lo que usted tenga que hacer, hágalo con diligencia hoy, pero no se cargue con preocupaciones del mañana. Dice Joyce Meyer, aprende del pasado, prepárate para el futuro, pero vive el presente. Viva un día a la vez, dependiendo de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Ya concluyendo, veamos estas imágenes, por favor. En vez de preocuparse dañinamente, usted puede planificar y ocuparse de las cosas para que cuando ocurran bien. Sigamos en la próxima. La próxima filmina, por favor. ¿Cuál es la intención del Señor? Primero, al mandarnos que no nos afanemos, que no nos turbemos y que no nos angustiemos. En Filipenses 4:6, si lo pudiéramos resumir, es: no se afanen por nada, pero oren por todo. Repito, no se afanen por nada, pero oren por todo. Vengan y díganme lo que están pensando y sintiendo. Preséntenme sus planes, sus necesidades. ¿Pero por qué? Repito, ¿cuál es la intención del Señor? Que siempre quiere lo mejor para nosotros. Que obtengamos el resultado que dice en ese pasaje. Y el resultado es: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a gobernar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En fin, lo que el Señor quiere es que tú vivas en paz, que tengas calidad de vida, que disfrutes todo lo que haces. ¿De acuerdo? Y ahora, este es un cristiano que confía, vive consciente de Dios, vive dependiente de Dios en todo. Y veamos lo que dice Primera de Pedro 5:7. Echa toda tu ansiedad sobre el Señor. Pero Él no solamente nos dice que lo hagamos, sino que nos dice la razón fundamental para hacerlo. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él cuida de vosotros. Ustedes no saben qué hacer con todas esas cosas, esas ansiedades, pero yo sí sé qué hacer. Finalmente es asunto de decidir. Veamos, sigamos adelante. Es asunto de decidir. Tenemos que decidir: o vivir divididos, llenos de ansiedad por las cosas terrenales que el Señor nos va a proveer, y que hemos dicho que sí hemos de ser trabajadores y diligentes. Claro que sí, porque la Biblia también dice que el que no trabaja, que no come. Vamos a vivir ansiosos, preocupados o en una vida superficial en lo económico este año, o vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero ¿qué significa al fin y al cabo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Porque uno vagabundo que no le gusta trabajar puede decir: es que el Señor dijo que los lirios del campo no trabajan ni hilan y tienen vestidos hermosos. No, no se trata de eso. Se trata de que el gobierno del Señor, porque Él nos ha confrontado, ¿quién es su Señor? El gobierno del Señor, el reino de los cielos, penetre, permee todo lo que usted hace, sus pensamientos, sus actitudes, sus motivaciones, sus decisiones, su trabajo, sus relaciones familiares, el área de su salud, aún el área de esparcimiento. El reino de Dios debe ser el primero, el primordial. Si Él gobierna todo, nuestra vida se va a ordenar. Pueden ponerse de pie, por favor.